La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. 12 del día, 4 minutos, actualizamos las noticias a partir de este instante, el numeral que muy amablemente nos propuso Julio, que claramente está mejor que el que teníamos nosotros, numeral jueces berracos en la W, ese es nuestro hashtag a esta hora. 12:05 minutos, escucharemos a los jueces, bienvenidos todos los que están aquí, no solo los que están sentados y tomarán la vocería, sino a todos los que hoy nos están acompañando aquí en la cabina de la W. Gracias por venir. Aquí todos caben, todos cabemos y cuando alguien en una circunstancia como la de ustedes nos pide un espacio, aquí estamos para escucharlos hoy y para que el país y el mundo los pueda escuchar. Estamos en nuestro Facebook Live, por supuesto, y estamos en nuestra página en www.wradio.com.co. Antes actualizamos muy rápido las noticias, recuerden, jueces berracos en la W. ¿Usted qué opina? María Camila, ¿qué pasó? Vicky la saludó desde Lima. Durante su visita, el presidente Iván Duque insistió en la necesidad de fortalecer la lucha contra la corrupción a nivel regional y una de sus propuestas es la creación de una Corte Internacional Anticorrupción que sancione delitos como el soborno transnacional, que fue el que cometió Odebrecht. Funcionarios no pueden ahora decir que es que si dicen la verdad siguen desarrollando sus obras. Yo creo que el mensaje, y no es solamente Odebrecht, es cualquier empresa que corrompa funcionarios no debería volver a poder contratar con los estados y es una forma de aplicar sanciones claras. 12 del día, 6 minutos, jueces berracos en la W es nuestro numeral. Nos vamos a esta hora con noticias. Fabián, ¿qué pasó con Iván Márquez y la JEP? Y que básicamente es que por tercera vez el antiguo comandante guerrillero no asistió al Tribunal de Paz a responder por los secuestros. También Romaña, uno de los principales secuestradores del país, usted lo recordará, le incumplió por segunda vez al Tribunal de Paz. Ellos han argumentado en distintas ocasiones que no han venido por cuestiones de seguridad, sin embargo los jueces llevan analizando estas informaciones desde hace un mes y hasta ahora no se han podido pronunciar. Se espera que mañana tomen una decisión con respecto a estos reiterados incumplimientos. 12 del día, 7 minutos, numeral, jueces berracos en la W. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opinión tiene? La puede enviar a través de nuestro Twitter, @W Radio Colombia. Pues mire, les vamos a contar. La semana pasada recibimos una llamada de alguno de ellos que nos alertaba, estamos contra la pared, estamos hartos, estamos inseguros, no aguantamos más tanta presión y yo tengo que decir aquí que es cierto que hay que acatar el fallo de los jueces, yo creo que eso es cierto. También he defendido que podamos ser críticos frente a los fallos de los jueces, respetando el fallo de los jueces o los fallos de los jueces. Sin embargo, llevar a los jueces contra la pared, por supuesto, es un hecho que no favorece a nadie y que no favorece a la justicia, porque un juez acorralado, apretado contra la pared, pues es un juez que genera una justicia en problemas. Y los vamos a escuchar hoy. Saludo primero que todo a María del Pilar Arango Hernández. Ella es juez civil del circuito, pero es presidenta de Azonal SI Bogotá. ¿Dije correctamente? Así es, sí, Vicky. Gracias por acompañarnos. A Ramón Gracias. Francisco Mena Gil, juez de familia de Medellín, también presidente de Azonal SI en Antioquia. Sí, está correcto. Antonio José Reyes, juez administrativo. ¿Dónde está? Sí, muy buenos Pues, días, Vicky, y a los oyentes, y muchas gracias por escucharnos. Antonio Suárez, magistrado de la Sala Disciplinaria de Bogotá. Buenos días, gracias por esta invitación. Y a todos los que están aquí presentes, porque quiero contarles a nuestros oyentes, no sé si los podemos mostrar, Juan David, a todos los que siguen nuestra transmisión de Facebook Live, que están acompañándonos otros jueces, otros de esos personajes que pueden ser a veces anónimos, pero que están todos los días en su despacho impartiendo justicia. Empiezo, María del Pilar, por preguntarle, ¿por qué decidieron, estaban que se estallaban o están que se estallan? Sí, estamos indignados y buscamos a la W para expresarnos, porque finalmente hace poco el señor alcalde de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa, se pronunció de una manera absolutamente desobligante e irrespetuosa en contra de uno de los jueces administrativos, que lo que hizo fue cumplir con su labor. ¿Qué están sintiendo ustedes como jueces?
Pues nos sentimos acorralados, nos sentimos que la garantía de la independencia y autonomía judicial, que no es un privilegio para los jueces, es una garantía para el ciudadano. Es que un juez que no puede fallar porque se siente intimidado ante una autoridad del tenor o de la envergadura de un alcalde, pues, ¿qué va a pasar? Yo hablé con el juez y el juez se sentía, yo lo noté muy desanimado, triste, Después estuvo muy descalificado. Descalificado, entonces uno siente que todo lo que ha hecho en su vida se le vino abajo en un segundo. No es justo. Las decisiones judiciales, pues, tienen los medios para ser revisadas y a ellos hay que acudir, pero salir a los medios con ese poder avasallador diciendo que el juez y descalificándolo no es la forma. Doctora María del Pilar, ¿qué le dice usted hoy, Jairo? Vamos buscando qué dijo el alcalde Peñalosa. a ese juez. Sí, ¿qué le dijo? Yo lo tengo. Dígame. Él dijo, Colombia no es un Estado social de derecho. Según él, ya no es un Estado social de derecho. Cualquier juez puede parar un proyecto cuando él quiera, sin ninguna consecuencia. Y en semana él dice que los jueces están fallando por sospechas, no por evidencias, por el principio de precaución sin sustento técnico. Así lo dijo. ¿Y qué le dice usted hoy desde esas palabras y usted conversó con el juez de este caso? ¿Qué le dice hoy al alcalde Peñalosa, doctora María? Yo le digo al alcalde Peñalosa que tenga cuidado porque al ser gobernante, lo que él diga se replica de una manera absolutamente despiadada, si se me permite el término. Y entonces lo que él diga con ese poder de los medios, pues pareciera que fuera la verdad y resulta que no lo es. ¿Los está intimidando, los está amenazando Enrique Peñalosa? Nos está atacando en nuestra independencia y nuestra autonomía y nos quiere intimidar. Y esa no es la forma. En el Estado social de derecho que él dice que se está perdiendo, resulta que el que lo está violando es él. ¿Está equivocado? Claro que sí. Claro que sí. Esa no es la forma. ¿Por qué no acude a la vía judicial, a los medios? ¿Por qué no impugna como debe ser? Y pues que él no tiene por qué estar de acuerdo, uno entiende que no, pero salir a decirlo así, pues, y los jueces no tenemos ese poder que tiene él. Entonces nos metemos debajo del escritorio y nos asustamos. ¿Como ¿Qué si hacemos? los pusiera en riesgo? Pues sí, claro que sí. Doctor Ramón Francisco, juez de familia de Medellín, como lo presentábamos. ¿Está pasando solo con el alcalde Peñalosa? No, Vicky. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. En Medellín pasa algo similar y ha llegado a tocar temas graves en cuanto que el alcalde actual, doctor Federico, utiliza muchas veces los medios de comunicación para presionar a los jueces a que tomen decisiones que le convienen, no a la ciudadanía como tal, sino al manejo que él le da al tema de la persecución de bandas criminales. Entonces, tiene unas alianzas con la alcaldía que obviamente son legales, son justas, son legítimas, pero espera que el juez se alinee con lo que el alcalde quiere y no con lo que la ley le exige que debe resolver. Entonces, en muchas ocasiones, cuando el proceso en el cual está involucrada una persona capturada es puesta en libertad, el alcalde simplemente sale a la prensa a decir que los jueces no reman para el mismo lado, como dando a entender a la ciudadanía. ¿Y los jueces tienen que remar para el mismo lado que los políticos? Para el lado de la legalidad y de la constitucionalidad. Para eso estamos ahí establecidos, ¿sí? Y esos intereses de la alcaldía o esos intereses ciudadanos tienen que acomodarse a los lineamientos que la ley exige. Nadie puede capturar a una persona sin cumplir los lineamientos estrictamente constitucionales. Algunos que nos estén viendo en este momento, que nos estén escuchando, pueden pensar, doctor, que bueno, es que sabemos que hay muchas críticas a la justicia, que ha habido momentos complicados, entonces viene el cartel de la toga, todo esto que ha ocurrido y aquí por lo menos nos hemos ocupado siempre de decir que si bien todas esas cosas son reprochables, pues no es toda la justicia. Son unas personas específicas dentro de ese gremio. Pero ¿qué les decimos a aquellos que ya no están creyendo en la justicia, que creen que se politizó, que está llena de bandidos y demás? Sí, nosotros debemos cargar con esa penosa carga. Desafortunadamente ha habido episodios donde los jueces y los magistrados no han respondido a sus deberes legales y constitucionales, pero obviamente lo que le hemos pedido al alcalde es que no incendie la ciudad frente a los jueces. Es decir, que acepte las decisiones de los jueces y que ejerza los derechos que tiene, si está dentro del proceso o está en sus manos como parte jurídica en el proceso. Interponer los recursos, que lo haga, pero que no venda la idea de que todos los jueces o que toda la justicia está a favor de la delincuencia porque tiene obligatoriamente que liberar a una persona que está capturada sin cumplir los requisitos legales. Somos 6.000 jueces
y magistrados en el país. ¿De cuántos han hablado en los medios y qué porcentaje son los que critican? ¿Por qué se nos olvida que el día a día de toda la cantidad de jueces es el trabajo denodado y eficiente? Entonces no podemos juzgar a todos por unos pocos. Además, le hemos dicho que si hay alguna situación irregular en el procedimiento específico, pues tiene todas las posibilidades de denunciarlo y que se investigue el juez y sea sancionado si es necesario. Ya voy a pasar a los dos Antorios. Una pregunta, ¿están berracos? Como dice el hashtag. Estamos indignados. Indignados. Estamos exigiendo el respeto a las garantías, que la garantía no es una garantía de los jueces, es una garantía constitucional de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que pensar en esto. Si no respetamos las normas para proceder a las capturas o proceder a los procedimientos que tiene que establecer el juez, tarde o temprano vamos a ser víctimas de eso mismo nosotros. Entonces es una garantía intangible que debemos garantizarle a todos. Aquí nos están hablando de dos alcaldes, el de Bogotá y el de Medellín. Déjenme preguntarle al doctor Antonio José Reyes si hay algo más, digamos, aparte de dos casos puntuales, ¿hay algo más? Bueno, mira, Vicky, primero, antes que todo, me gusta la palabra raco, pero no en el sentido tanto de que estamos... De la agresividad. De agresividad no estamos... Sino yo no de lo que dice la de doctora María del Pilar. No, yo digo más de racos es afrontar día a día, digamos, esta labor de ser jueces, que no es fácil. Fuertes. ¿Por qué? Porque cuando uno es juez, alguien no queda feliz. Siempre alguien no va a quedar feliz. El tema es cuando una persona, y qué pena le digo, de pronto habrá más casos, pero lo digo en el sentido del caso del alcalde Peñalosa, porque yo conozco al juez, yo soy juez administrativo, soy presidente de una asociación asojudiciales, y en ese sentido yo me hablé con el juez, y es la tristeza tan fuerte de él, es uno ver que ustedes las personas no pueden ver al juez como el diácono, el sacerdote, allá la persona que tiene que meterse en su despacho y que mire a ver qué le pasa. Él está ya solito. No. Mire, nosotros desde el sistema oral, nosotros ya no somos tan anónimos. Nosotros ya estamos dando la cara a la ciudadanía. Y eso es algo que rompimos, y acuérdense muy bien, de todo el tema de la justicia sin rostro. Esa justicia sin rostro que todo el mundo decía, hombre, ¿cómo no podemos ver la justicia hacia la cara de la justicia? ¿Quién me está juzgando? Ahora nosotros estamos dando la cara, pero las garantías no están siendo dadas. O sea, digamos, se mutó las cosas. Estamos dando la cara, pero personas como autoridades públicas con palabras displicentes vienen a decir, cualquier juez es el que toma una medida. Mire, primero que todo, nosotros no diseñamos las normas. Ojalá, digamos, en otra dimensión puede ser que un juez lo diseñe, pero en este momento actual nosotros interpretamos las normas, la teleología de aquellas y el momento histórico en el cual se están desarrollando las normas, pero no podemos diseñarlas. Yo entiendo lo que ha pasado con la JEP, entonces, por ejemplo, eso lo dividen, que acá, que allá, pero ustedes den en cuenta, por ejemplo, la juez 16, penal de garantías, lo que le tocó afrontar. Y todo el mundo, un sector, se le fue en listra en rastra. ¿Se está perdiendo ¿cierto? el respeto hacia las decisiones de los jueces? Yo creería que sí. Al momento de usted señalar displicentemente es que cualquier juez, ya el calificativo es displicente. ¿Cuál es la forma? Yo creo que el ordenamiento jurídico ha creado los canales intercomunicacionales, como por ejemplo la Constitución señala. Debe haber una colaboración armónica de las entidades públicas, eso nos incluye también el Consejo Superior y los jueces, sí con el debido respeto. Incluso el Código Nacional de Policía invita a que nosotros nos comuniquemos dialécticamente. El Código General del Proceso inclusive dice, si usted tiene algún problema en un proceso, comuníquese mediante el memorial. E incluso el alcalde puede tener su expresión, los periodistas pueden tener su expresión, pero háganlo sin colocar a la persona con un target, porque al final nosotros vamos a estigmatizar, porque nosotros vamos a salir, ya nos conocen. ¿Y están en riesgo los jueces hoy en Colombia? Es posible que podemos estar en riesgo. ¿Sí? Y creo que se han dado cuenta que incluso en Cali hubo un juez que fue baleado. Y mire, si ustedes ustedes no, pero una persona pública que tenga liderazgo, coloca en la palestra pública a que un juez mire lo que le hizo a la ciudadanía, esto deplorable y todo. ¿Usted no cree que habrá un ciudadano que sea fanático? Uno diría, claro que puede suceder que hayan fanáticos. Y eso a nosotros nos da susto, porque nosotros
digamos, somos personas de a pie. No tenemos guardaespaldas, no nos gusta andar con guardaespaldas. O por mi lado, a mí no me gustaría. Sí. Permítame un segundito que no hemos saludado a Antonio Suárez, magistrado de la Sala Disciplinaria de Bogotá, también para tocar este tema. Ya hemos hablado de alcaldes, de lo que está ocurriendo, de tal. ¿Sienten que el gobierno, los políticos en general, tienen a los jueces contra la pared? Evidentemente, hay poderes fácticos que no les gustan las decisiones de los jueces. Nosotros no estamos planteando que el ciudadano no tenga derecho a criticar las decisiones de los jueces. Claro que lo puede hacer. Pero cuando una persona que está a puertas de dejar la Fiscalía General de la Nación llama a la movilización ciudadana contra las decisiones del Poder Judicial y concretamente contra las decisiones de la JEP, está desconociendo de un lado la estructura democrática del Estado colombiano y de otro lado está poniendo en la picota pública a quienes toman decisiones así no les gusten a esos poderes fácticos. Yo quisiera además agregar lo siguiente: cuando nosotros planteamos el tema de la independencia judicial, no estamos planteando que eso deba ser una garantía estamental nuestra, sino un derecho de los ciudadanos a que un tercero les dirima sus conflictos. Pero además de esto, estamos viviendo una época bastante enrarecida en donde las amenazas contra el Poder Judicial nos hacen recordar los peores años de 1989, cuando hubo una arremetida brutal contra la rama judicial a propósito de las decisiones que se estaba tomando. Ustedes recuerdan cómo... Pero teme, juez, lo que usted está planteando, si me lo permite, temen agresiones físicas contra ustedes, como ocurrió cuando los jueces sin rostro y todo, que los asesinaron, digámoslo con esa cruda realidad. De hecho, ha habido amenazas y solo quiero decirles a ustedes, entre enero y mayo de 2019 han asesinado a 2 jueces. Además, en Urabá, en Bogotá, en Magdalena, en el Valle, en el Atlántico, en Nariño, en Antioquia, en Meta, en Cundinamarca, Arauca, Amazonas y Guajira y norte de Santander, se está volviendo imposible administrar justicia. Esos datos los sabe el Ministerio de Justicia. Nosotros tenemos una organización que se llama Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, FASOL. Lo hemos denunciado y justamente se están creando unas condiciones para que cuando a los poderes fácticos no les gusten las decisiones de los jueces, entonces se arremete contra la integridad de los mismos. Eso no puede suceder en un Estado social de derecho y mucho menos puede ser conjugado o planteado por altos personeros del Estado colombiano. A ver, recordemos nuestro numeral para que no haya confusiones. Andrea, numeral jueces berracos en la W, numeral jueces berracos en la W, ese es nuestro hashtag y nos están llegando muchos mensajes que quisiera como leerles algunos que muestran por un lado esa polarización en la que también pues han caído desafortunadamente como víctimas muchos jueces en Colombia. Así que les pido permiso para leer algunos mensajes que son fuertes. Otoniel Umaña dice, numeral jueces berracos en la W, tienen toda la razón, Peñalosa y Néstor Humberto no solo son ineptos e incapaces de actuar bien, sino que son irresponsables socialmente. Gracias a Dios, el uno ya se fue y el otro ya se va. Garcés dice, numeral en la W jueces berracos, numeral en la W jueces berracos en la, numeral jueces berracos en la W. Dice, vergüenza debería darle soltando delincuentes todos los días. Berracos nosotros que sobrevivimos a sus decisiones autoritarias y peor, dice, y prepagadas. Por acá, Tai, le echan la culpa al alcalde, pero los periodistas fueron los que más dieron palo al juez que falló caso Transmilenio por usar Google Earth. Numeral, jueces berracos en la W. ¿Qué opinan? Bueno, ahí llevamos todos del bulto. Claro que sí. A Otoniel, que creo que es el que dice que estamos soltando a los retenidos, a los presos, pues yo creo que primero eso puede ser producto también, él tiene todo el derecho a expresarse, faltaba más, pero también es producto de la misma situación mediática que se ha creado. Entonces ya estamos preconcebida esa idea de que los jueces hacemos eso. Yo le pregunto a Otoniel si él cree que de esos 6.000 jueces, vamos a decir que 1.000 y pico, 2.000 son jueces penales en el país. Y esos 2.000 o 1.000 o lo que sean, todos sueltan a los presos porque son amigos de los presos. Yo sí lo dudo mucho. Entonces hay que pensarlo. Doctora, en ese tema yo quiero ahondar un poquitico porque eso lo escuchamos y lo escuchamos mucho en el sentido, por ejemplo, de las capturas de hurto común.
el que se roba el celular, el del robo del apartamento, todos esos delitos menores. Y escuchamos, digámoslo francamente, la policía se queja, por ejemplo, cuando dice, pero nosotros, ¿por qué cogemos esta banda de delincuentes y todo si los llevamos y en pocas horas quedan libres? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién es lo que pasa? Porque el juez pues los deja en libertad y después escuchamos es precisamente eso, ¿por qué los están dejando libres a todos estos delincuentes? Sí, Jairo. Bueno, primero que todo, no sé, quisiera cederle la palabra al doctor Antonio, que es juez penal, pero también hay que decir que los jueces, lo que yo veo que se sienten abocados y lo que ha pasado es a que no se cumplen con cada uno de los requerimientos de la privación de la libertad o de la orden de captura en su momento. Entonces nos vemos abocados, o los jueces penales se ven abocados a declarar que la persona está mal retenida, mal capturada y por esa razón debe salir. Entonces muchas veces pasa eso. Pero antes de darle la palabra a Antonio, yo quisiera decir otra cosa. Nosotros no todos pecamos por lo mismo, lógicamente. Somos una gran mayoría de jueces juiciosos, pero también hay que decirle a la ciudadanía las cosas son ciertas. Lo cierto que es, también hay uno que otro que no hace bien la tarea. No vamos a pues aquí a venir a pontificar y a decir que todos somos un dechado de virtudes. Hay uno, pero son la gran minoría. Antonio. O sea, ahí es donde ustedes reconocen que hay unos problemas en la justicia, como los puede haber en cualquier gremio, digámoslo así, que son lamentables, que han hecho mucho daño, han golpeado muchísimo, y estamos en un momento de polarización tan grande que obviamente nadie cree en nadie. Yo siempre lo digo acá, que todos hemos perdido. Es decir, la gente no cree en la justicia, no cree en el gobierno, no cree en las autoridades, no cree en los periodistas, no cree en los medios, todos somos malos, ¿cierto? Bueno, hay problemas evidentemente en el tema del manejo de la delincuencia común, la que golpea al ciudadano común y corriente. Pero yo quiero decir esto, el Estado de Derecho es un Estado de garantías. Uno está en la obligación, en el marco de un proceso penal, de garantizar los derechos de la víctima, pero también de proteger los derechos de una persona que en un momento determinado es mal capturada o es capturada de manera ilegal. Claro, un policía fácilmente puede decir, es que yo cogí al delincuente en la esquina y lo llevé de manera inmediata y lo puse a disposición del juez y el juez lo soltó, pero hay que mirar hasta qué punto se respetaron las garantías del procesado. En ese sentido, es que no podemos olvidar, de una parte, que existen normas penales que le imponen al juez la obligación de proteger los derechos, y en segundo término, el inmenso represamiento de asuntos en la Fiscalía General de la Nación, que hace que en determinado momento los jueces no puedan recibir toda esa carga, producto de la ineficacia y la ineficiencia de la Fiscalía General de la Nación. ¿Este es un sistema demasiado garantista? Yo diría que Colombia se inscribe en el marco de un Estado social de derecho que está en la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos, de las víctimas. Estamos en ese proceso. Creo que hay estados mucho más garantistas que el Estado colombiano y en donde las decisiones de los jueces se respetan por parte del Poder Ejecutivo. Aquí no sucede eso. Quiero que hablamos de Peñalosa, hemos hablado del presidente, hemos hablado del alcalde de Medellín, vamos a hablar de Néstor Humberto Martínez, vamos a coger caso por caso de los más notables en las últimas semanas. Antes recordamos nuestro hashtag, que ya es tendencia en las redes sociales, numeral jueces berracos en la W, dice ESPE 410, yo soy víctima de jueces en cartel de remates, omiten ley y pruebas, acomodan con leguleyadas, fácil de probar legalidad, pero entre todos se protegen. ¿Cómo puede uno así creer sus decisiones? Con respeto deben actuar en derecho, así recuperan legitimidad. Alfonso Toro dice, numeral, jueces berracos en la W, con tanto lloriqueo no se gana nada en el país. Lo que deben es trabajar e impartir justicia. La justicia en Colombia es una risa. Luis Borges, numeral jueces berracos en la W, actúen a conciencia y no se vendan al mejor postor. Numeral jueces berracos en la W, dice Victoria Alba, ni más faltaba que el alcalde no pueda expresarse, qué horror con los jueces, estamos jodidos. En fin, hay muchos a favor, otros en contra, lo que pasa es que los estoy leyendo pues en orden. Antes que contestarles a ellos, porque creo que todo este contexto va respondiendo a cada uno de las inquietudes, les pregunto, por ejemplo,
con lo que vivieron con Néstor Humberto Martínez, porque entiendo que también ustedes están preocupados por lo que vivieron en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Sí, Vicky, precisamente con el fiscal general saliente hubo muchísimos problemas. Incluso públicamente llegó a amenazar a los jueces de control de garantías por otorgar libertades a personas que estaban capturadas. ¿Se sentían así amenazados por Néstor Humberto? Claro, porque es que nos ofreció investigaciones penales inmediatamente a los jueces que soltaran a las personas que la Fiscalía llevaba a legalizar las capturas. Es que el procedimiento es simple, es garante, pero es simple. El fiscal es el que tiene la carga de demostrar la autoría y la responsabilidad y los elementos básicos para poder para ordenar la captura del juez y luego para legalizarla. Si el fiscal no cumple con esos requisitos o le falta algún requisito en garantía de los derechos del ciudadano, tiene que el juez expedir la boleta de libertad. Y el fiscal Néstor Humberto Martínez en rueda de prensa salió a amenazar a los jueces porque habían liberado a unas personas que habían sido liberadas por los jueces. En todo caso, la amenaza era clara porque parece que hay una articulación o quieren hacer una articulación entre la Fiscalía y Gobierno, pero no entre Fiscalía y Judicatura. Articulación que debe ser en torno a respetar las garantías. Si el fiscal ve que no tiene los elementos necesarios, pues tiene que emplear los mecanismos que la ley le da para poder cumplirlos. Y el gobernante o el gobierno de turno no puede salir a decir que es que los jueces entonces de manera olímpica lo hicieron. No, pudieron haber ido a la audiencia, mirar qué pasó y conocer de fondo el debate que hubo para que el juez pudiera tomar la decisión. Y insistimos, si hay situaciones irregulares, si como el ciudadano lo dice ahora en el tema de los carteles de remates, sí, hay situaciones para denunciar, lo tienen que denunciar. Y yo conozco que han denunciado bastantes casos y han sido resueltos y han sido condenados los responsables de esos casos, sean jueces o sean empleados de los juzgados. Un caso en concreto son cuando se otorga la libertad condicional o la libertad domiciliaria. Por ejemplo, en el caso de Alberto Santofimio, que en estos días estábamos escuchando que nuevamente si no paga la multa tiene que venir, pero cuando le dan la domiciliaria, mucha gente salió a quejarse de por qué le dan ese beneficio. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es muy complicado hablar de un caso concreto porque en determinado momento uno puede llegar a conocer algunas diligencias relacionadas con ese tema. Simplemente quiero decir que en el caso de personas que están siendo sindicadas de delitos graves, pues existe la posibilidad de que se tomen estas determinaciones, pero también existe la posibilidad de que se recurran y se interpongan recursos en contra de decisiones que toman los jueces que en determinado momento pueden no llegar a ser de la aquiescencia de la ciudadanía. Yo no quiero aquí asumir una defensa de cuerpo, a decir que todos, que se trata pues de ángeles los que estamos administrando justicia. Sí. Simplemente quiero poner de presente que en todo caso, en la rama judicial colombiana, los casos de corrupción se vienen procesando no solo desde el punto de vista penal, sino disciplinario. Y en ese sentido, el propio fiscal general de la Nación saliente dio a conocer hace poco un número importante de agentes de la Fiscalía, de fiscales y de jueces condenados. Entonces, no vamos a llegar al punto de decir que aquí la pureza, porque en este país hablar de pureza es muy complicado. Pero sí quiero decir que cuando un juez toma una decisión que no le guste a una de las partes o a uno de los intervinientes, está el Ministerio Público, está la parte afectada que puede interponer los recursos de rigor. El peor criminal se le hace cumplir la ley, eso me lo explicaba la otra vez un juez, precisamente, así no le guste a la gente. Y se lo digo, por ejemplo, por el caso de Garavito, que todo el mundo está aterrorizado con esa noticia de que un juez lo va a dejar en libertad muy pronto, que ya casi prácticamente va a quedar en libertad, y recordemos que este hombre fue el que asesinó a cientos de niños en el país. Entonces, ¿qué decirle a la gente? Porque la gente en verdad se aterroriza cuando va a escuchar esta noticia. En el caso de este señor, es evidente que hay una presión social para evitar su libertad, pero también hay esa presión social y sobre todo los mecanismos con que cuenta la Administración de Justicia han garantizado que siga privado de la libertad. Ahora bien, en el marco de un Estado social y democrático de derecho, pues no hay cadenas perpetuas. Llega un momento en que los procesados tienen derecho a la libertad. Y eso es la garantía justamente de la libertad que está plasmada en la Constitución y en la ley. Luego,
Obviamente uno entiende que aquí ha habido procesos mediáticos paralelos a los procesos jurisdiccionales, lo cual pone en alto riesgo la independencia judicial, pero también en ese contexto un juez está en la obligación de tomar las decisiones de acuerdo con la Constitución y la ley, inclusive en contra del sentimiento mayoritario de la población. Usted toca un tema muy importante que le quiero preguntar al doctor Reyes. Ya vamos en el caso Colmenares y caso del Centro Andino, pero les quiero preguntar sobre eso de los casos que se vuelven muy mediáticos y donde los periodistas pues tenemos la obligación de informar a los ciudadanos. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro deber, para eso nos hicimos periodistas. Y por el otro lado, la situación del juez, si se siente intimidado porque esos casos se vuelven o no se vuelven mediáticos. Vemos que han criticado a algunos jueces porque hacen audiencias públicas, las vuelven reservadas y además la Corte pues ha avalado esto. ¿Cómo hacer para que el periodista pueda cumplir con su labor, pero los jueces no se intimiden porque un caso se vuelve mediático? Bueno, se toca un punto muy bueno, ¿cuál es principio a la libertad de expresión versus principio a la independencia judicial? Pero yo creería que más versus es como conjugar. ¿Cómo se conjuga esos dos principios sin que uno termine menos que el otro? ¿Cómo ponderarlo, cierto? Para mí, y creería que en representación de la asociación, no es que se limite el derecho a la expresión, sino cómo la expresión llega a un respeto mutuo. Ahora bien, yo creería que periodísticamente es muy difícil tener todas las piezas procesales o el expediente en la mano. Es decir, lo que más álgido se presenta en el momento de tomar la expresión como opinión puede ser el tema para mostrarlo a la sociedad. Pero si un juez, verbigracia, como usted señaló ahorita, es que tomaron Google, no más. Pero ¿será que ciertamente el juez era la única pieza procesal? El tema es, ¿será que de los 1000 folios lo único que vio él fue el tema de Google? Yo creería que para uno poder meterse, incluso yo tuve el auto, pero yo dije, mire, ¿sabe qué? Para respetarle su independencia, no quiero entrar a criticar su posición porque estamos entre pares. Claro. Yo creo que el principal acá, y por eso el sistema colombiano tiene una forma de contrapesos, por eso es que existe el legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, pero dentro de la propia rama también existe contrapesos. ¿Cuál es? Control disciplinario, incluso control penal. ¿Sí? Si el juez pretermite o procrastina alguna decisión que dentro del expediente no tomó. Entonces yo digo, qué bueno la expresión de la sociedad mediante el periodismo, pero mirando todo el contexto de la decisión. Sí, hay que necesidad de informar, pero cuando se señala, por ejemplo, bueno, yo lo digo es por el alcalde de Bogotá, cualquier juez, es que de una vez la palabra enseña de que cualquiera es lo menos, lo mínimo. Entonces eso es lo que tenemos que llevar. ¿Qué pasó con el respeto? ¿Qué pasó con la educación de nosotros y más como autoridades? Yo solo invito a que, claro, por Dios, imagínense una sociedad sin periodismo. Es otra forma de controlar. Incluso, ¿cuántos casos yo creería? Han empezado en una investigación periodística. Yo diría, bueno, no vi bien lo de Colmenares, pero todo el mundo me dijo, mira, el investigador fue tan duro del parte periodística que ayudó. O sea, qué bueno que la sociedad colabore, pero entre un límite. ¿Cuál es el límite? Mi límite de la independencia también la tengo. ¿Cuál es el límite de mi independencia? La Constitución y la ley. ¿Cuál es el límite de la opinión? También es que no hay derecho absoluto. Todos son relativos. Incluso ese teorema de Einstein tan bonito, que todo es relativo. Las ondas de luz llegan y dan una curva, porque no siempre es la misma, no es recta. O sea, uno tiene que mirar lo antiguo para saber cómo se está mirando la sociedad actual. Entonces yo lo único que convoco es respeto, eso es lo necesario. Y si la información quiere ser certera, pues tocaría ir un poco más allá. He tocado mucho el tema de la polarización. Mire, por ejemplo, Jesús Alberto Díaz dice, numeral jueces berracos en la W, ellos no obran en derecho sino en izquierdo, de acuerdo a la chequera del sindicado, protegen al criminal y no al ciudadano, el 80% son sesgados, corruptos, blandos con el crimen. Esto estuvo duro, yo sé, pero por ejemplo, contestémosle a Jesús Alberto Díaz,
porque hay esa sensación de que es que todo el cuerpo de la justicia es que es de izquierda. Jesús Alberto, ¿haría alguna estadística y algún estudio para que diga no sé, okay, si 80%. el 80% con esa precisión? Pues yo lo admiro, ojalá nos ayude para sacar los datos, porque qué cosa tan hábil, qué hombre tan hábil. No, pues él está lanzando unas cifras que no corresponden y lo llamamos a la reflexión fraternal, a que no se deje llevar por los medios, a que no se deje llevar por el concepto generalizado, mal concepto que tenemos. Insistimos, somos muchísimos que día a día emitimos muchas decisiones. Por ejemplo, las tutelas. Pregunten cuántas decisiones de tutela emitimos al día, la cantidad de jueces del país, y qué estamos protegiendo derechos fundamentales. Pareciera que solamente se cree que los jueces son los que salen en los medios de comunicación. Jairo, 2 casos más. ¿Nos iba a decir algo sobre este punto, que si los creen de izquierda, que Sí. es que están en... Lo que pasa es que como si estuvieran en un bando. el caso que ha polarizado más en este momento la opinión pública es el caso de Santrich, ¿sí? Desafortunado. Últimamente, sí. Un caso bastante polémico y que tiene mucho que ver con el tema de la independencia de los jueces. Ustedes supieron que hubo un habeas corpus fallado por el Tribunal Superior de Bogotá con una orden de libertad, y eso generó entonces que cuando yo garantizo los derechos de una persona de estas condiciones, con estos antecedentes, con esta problemática, inmediatamente se vuelca la comunidad y la opinión pública a decir que el que lo favorezca él de alguna manera con una decisión, sin importar el tipo de decisión, entonces es de izquierda. Pero lo que tenemos que mirar es que los jueces definitivamente tienen que garantizarle a todos los ciudadanos esos derechos. Y quiero decirle que, al igual que dijo ahorita otro Sí. comentarista, dijo que los jueces no trabajaban, los jueces trabajamos y mucho, demasiado. No solamente el tema estadístico de las tutelas, que resolvemos día a día las tutelas para que la gente tenga sus derechos y sus garantías, no solamente de salud, de trabajo, de pensión, sino que trabajamos mucho en las áreas que nos corresponden, bien sea en familia, en civil, en penal. Esas estadísticas están disponibles y son serias y pueden verlas en cualquier parte. El problema también es que la conflictividad del país genera demasiados casos. Hay un estudio de la NIF del año 2012 que establece que en un país subdesarrollado como Colombia se requieren cerca de 80 jueces por cada 100.000 habitantes. Y nosotros tenemos un promedio entre 7 y 9 jueces por cada 100.000 habitantes. Imagínense 100.000 habitantes, una conflictividad, pongamos la bajita, del 30-40%. Cuando 7, 8 jueces van a resolver todos los conflictos que tienen a su despacho. Entonces aquí falta todavía una gran cantidad de despachos y de funcionarios que puedan resolver oportunamente todos los casos que se plantean. Nosotros en este momento, por ejemplo, en Familia en Medellín, estamos programando audiencias ya para finales de año. O sea, la persona que entre un caso hoy se programa para diciembre o para enero. La congestión judicial Demasiado. que es muy grande. 2 casos que el país ha estado encima de ellos. El de Colmenares, el de Luis Andrés Colmenares, que es un caso por demás que no ha terminado en lo judicial. Ustedes saben muy bien en ese caso. ¿Qué ha pasado con ese tema que lleva tantos años? Y otro tema, de una vez se lo planteo aquí en la mesa, que son las libertades en lo que pasó con lo del ataque en el centro andino, doctora. A ver, Colmenares fue un caso que tuvo yo creo que ha sido de los más mediáticos que pueda conocerse. Y tiene un desenvolvimiento o un desarrollo que termina siendo sustentado por la ciencia, por los peritos. Y entonces olvidamos en esa arrolladora tormenta mediática, se olvidó el fondo del asunto, que es que la ciencia es la que determina qué puede pasar allí. Pero opinamos sobre Colmenares es por apasionamiento, porque nos parece que pobrecito, que este o que el otro, y no pensamos es en quién debe definir la situación. Allí hay unos peritazgos que determinan con claridad una situación que obviamente está en revisión y que se está esperando su decisión. Pero, como lo decía Antonio, incluso fue un periodista quien ayudó a que esto se diera lugar, o sea, ayudó a que se entendiera por parte del país qué estaba pasando. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué no nos atenemos a la ciencia y no al amor o desamor que nos puede presentar? Porque entonces eso sí que es un criterio no objetivo, porque si a mí me parece que
tomo partido por la señora Colmenares o tomo partido por la contraparte o por el doctor Granados o por el doctor Lombana, entonces todo parece dependiendo de quién me parezca más simpático o no. ¿Qué tal los jueces fallando así? Pues este país estaría llamado al fracaso. Esa puede ser una de las razones. Aquí me está llegando un mensaje, les voy a decir de quién, porque me autoriza a leerlo y a decir que es ella, Gloria María Borrero, que estuvo como ministra de Justicia hasta hace apenas unos días. Y dice, los funcionarios elegidos por elección popular los eligen con un plan de gobierno y las decisiones judiciales en muchos casos están haciendo imposible su cumplimiento, como es el caso de Bogotá. Y así lo demostró el alcalde Peñalosa con multitud de ejemplos en el encuentro de la jurisdicción constitucional. Los jueces en aras de garantizar los derechos sociales y económicos y los alcaldes en aras de cumplir su plan de gobierno dan una lectura diferente. No son enfrentamientos personales y sin fundamentos. Lo que está evidenciándose es muy importante, es el llamado del gobierno de los jueces. Cuando los jueces toman este tipo de decisiones lo hacen caso a caso e imponen las prioridades cuando es el gobernante de turno el que las tiene que poner. Si un juez se equivoca en penal, responde por la privación injusta de la libertad. En temas administrativos también debemos ir hacia esa responsabilidad por el error, pues han retrasado inversiones aprobadas en las urnas. Es un tema sobre el que hay que regresar para volver al equilibrio de poderes de nuestro Estado de Derecho. ¿Qué opinan sobre lo que nos dice la exministra de Justicia? Yo quiero decir dos cosas antes de referirme a eso y prometo que voy a responderle. A responderle. En primer lugar, en esa relación tan complicada entre los medios y la Administración de Justicia, es bueno que tengamos en cuenta la más reciente novela de Jorge Volpi, un periodista mexicano, hablando a propósito de la configuración a la creación artificial por parte de los medios en México de una banda de secuestradores en relación con una ciudadana francesa llamada Florence Cassier. Y ahí muestra cómo a partir de la espectacularidad de la noticia y de cómo la ciudadanía estaba pidiendo respuestas inmediatas, se inventan un proceso y a partir de ahí es que se canaliza ese proceso en la Administración de Justicia que finalmente pues queda, salvaguarda los intereses de una persona procesada. Y en segundo término, la señora exministra de Justicia tiene razón en la medida en que las decisiones políticas de la administración se toman en la sede política. Las decisiones jurisdiccionales de los jueces se toman en la sede judicial. Nosotros estamos en la obligación de preservar los derechos y de plantear salidas concretas constitucionales a los litigios. En época de crisis, reivindicar el Estado social de derecho es demasiado peligroso para determinados sectores de la sociedad. En este caso concreto, sectores poderosos que no les interesa que se afecten sus intereses, valga la redundancia. Entonces, cuando un juez toma una decisión relacionada con una política pública, no está teniendo en cuenta, no puede tener en cuenta la presión de la regla fiscal, etcétera, etcétera, sino lo que le impone la Constitución y la ley. El juez que toma decisiones al margen de la Constitución y la ley incurre en un delito que es el prevaricato y puede perfectamente ser objeto de un proceso penal o disciplinario. ¿Iban a contestarle a la ministra? ¿Alguien más? A ver. Bien. A la exministra. Es que ahí está el meollo del asunto. Es que no nos pueden poner contra las cuerdas señalando que el alcalde obtuvo cierta cantidad de votos o respaldo ciudadano. Esa no es la consideración del juez. En este sentido, para poner un ejemplo concreto, el presidente ha sido crítico de la JEP. 10 millones de personas votaron por él. Los jueces deberían guiarse por esos 10 millones de votos que hicieron una mayoría en unas elecciones presidenciales o por lo que a su juicio y criterio le dice una norma. En absoluto, en absoluto. Los lineamientos del juez son constitucionales y legales. El juez no puede ceñirse. ¿Qué tal el juez entonces cumpliendo las órdenes del mandatario? Entonces el alcalde por algún motivo ordena una captura y entonces el juez la tiene que aceptar y quedarse callado. No, lo que pasa es eso, mire. Los lineamientos son claros. El juez no tiene poder político ni ordena ningún procedimiento administrativo. El que lo ordena es el alcalde, pero tiene unos lineamientos que cumplir. Y cuando no los cumple, incurre en responsabilidad, no solamente administrativa, posiblemente penal y posiblemente fiscal. Y hay otra cosa, se habla de costos y resulta
que Aquí si el estoy juez, viendo los mensajes. sí, si resulta que Ay, si de ese todo. juez administrativo, por ejemplo, no hace cumplir la ley, los costos después para el país van a ser muchísimo mayores, porque la irregularidad tarde o temprano va a salir a flote y entonces ya van a ser demandas millonarias. Entonces no podemos por temas políticos tapar para que la opinión quede contenta. ¿Esto es un Estado democrático de derecho o esto es un Estado de opinión? Pero, Esa es la pregunta. pero también muchas de las víctimas, nos están escribiendo mucho las víctimas que dicen que qué Mucho de hacer. tema callejero, de tema Sí, personalizado y- que no sale de pronto, no va a la luz pública, sino que es lo que sufre el ciudadano. Exactamente, que qué pasa con ellos que no hay justicia. Y hay otros que dicen, por ejemplo, mire, nosotros tuvimos aquí a un señor Josmar Basante, eso es allí en Nariño, y el titular lo recuerdo y dice así: alias Guacho mató a mi esposa, a mi yerno, le pegó 13 tiros a mi hijo y 3 a mi hija, nos quitó la droguería, nos quitó los bienes, nos dejó en la calle y no hemos tenido respuesta de la justicia. Entonces, este señor dice, ¿qué más hago? O sea, ya le estoy gritando a todos los jueces del país, estuve con el vicepresidente, estuve pidiendo ayuda en el programa de víctimas, a la justicia, y nadie me escucha. ¿Qué decirle a él y a esas personas? Sí, es que es la fiscalía la que tiene la función de investigar, recopilar las pruebas legalmente y llevárselas al juez para que el juez emita las decisiones correspondientes. Es que aquí estamos tratando de asignar cargas o responsabilidades a quien no las tiene. Yo creo que al fiscal general saliente le faltó mucho para que la fiscalía llegara a la ciudadanía, que es lo que la función que debería tener realmente. El problema de tener un fiscal que se orienta más al lado político o a hacer actividades de orden político o que le agraden al gobierno, ¿De quién es habla esa específicamente? dificultad. El doctor Martínez Neira. Mm. Dígame. El problema es que la ciudadanía no tiene respuesta. La gente se cansa, y nosotros lo hemos visto, de denunciar el robo del celular, el hurto del reloj, del artículo menor, ver que no le pasa hace mucha nada. falta, y ver que no pasa nada, que la denuncia no se mueve. Pero la Fiscalía adolece hace mucho tiempo de capacidad operativa. Ustedes saben que le faltan investigadores, le falta capacidad operativa para movilizarse por todo el territorio nacional, y además no es capaz de recopilar las pruebas que tiene que llevarle al juez para que el juez pueda tomar decisiones. Quiero que aprovechemos estos últimos minutos, voy a leer unos mensajitos acá, pero para que miremos también hacia adentro, digamos, porque yo veo en los mensajes que nos envían con numeral jueces berracos en la W muchos reclamos a la justicia, algunos justos, otros muy injustos, otros exagerados, pero hay muchos reclamos a la justicia, la gente está muy inconforme con el sistema de justicia en Colombia, y mucho de eso pues ha contribuido obviamente a todos los escándalos que hemos visto, especialmente el cartel de la toga ha hecho mucho daño a este tema. Dice una voz que opina, numeral jueces berracos en la W, pero más berracos estamos nosotros con las decisiones que toman. Luz Correa, jueces berracos en la W, fui víctima de un juez parcializado. Federico Jiménez, para nadie es un secreto que la mafia interna que hay, donde negocian hasta donde va a ser recluido un delincuente. No se rasguen las vestiduras. Numeral jueces berracos en la W. Alfonso Toro, jueces berracos en la W deben de vez en cuando deben, en vez de que hacer, no sé qué dice ahí, de quejarse será, trabajar y hacer justicia. Por acá, Diógenes dice, numeral jueces berracos en la W, de manera que algunos políticos como Peñalosa, Federico Gutiérrez, cobijados en el fascismo que nos gobierna, arremeten contra los jueces que imparten justicia. Luis Asprilla, numeral jueces berracos en la W, berracos los ciudadanos que padecemos y sufrimos al ver decisiones de jueces cobardes frente a los criminales y peor aún politizados. Y ya verán ustedes si se pusieran a hacer el ejercicio de mirar, hay muchos que ya se meten con el tema de Uribe, o se meten con el tema de Santos, o se meten con el tema de Petro, digamos ya el tema de la polarización y la política. Quisiera en estos últimos minutos, no sé por dónde quieren empezar, si quiere doctor usted que estaba este pedacito calladito, el doctor Reyes, hacia adentro, ¿qué se les puede decir a los ciudadanos como aceptamos tales cosas? Yo no sé qué cosas acepten ustedes, digamos, si aceptan que ha habido cosas que han golpeado toda la justicia, así sea injusto que esto haya ocurrido. Mire, Vicky, y los demás. Es cierto que cuando un padre no da el ejemplo, precisamente la educación de aquel hijo no va a ser la mejor. Entonces, el tema, como usted bien lo señaló, que de pronto están en investigaciones, hay temas que ya van en cámara de acusación, con el cartel de la toga, pues precisamente el tema de uno tener, digamos, esa ejemplarización viene a dañar un poco esa vértebra.
es una vértebra que tiene que estar recta. Pero cuando hay un pequeño espacio de disco que está hacia el lado, pues obviamente la gente no ve el mural blanco, la gente ve ese el punto en el mural blanco. Entonces yo lo que convoco es que hay jueces que están instituidos para resolver sus casos, que esos jueces también tienen sus controles. ¿Cuál es el control? El control es la Constitución, la ley, los decretos, los reglamentos. También está que si un juez traspasa ese umbral de la Constitución y la ley, también tiene unos controles. Nosotros estamos basados bajo el control del Consejo Superior de la Judicatura, si somos disciplinables. Y también incluso si hay algún delito. Entonces, yo los convoco a que empecemos a creer en la justicia. Hay jueces muy buenos, yo conozco gente muy buena y entregada a la justicia. Aprovechemos esto, ya me queda muy poquito, doctor. El Bueno, mensaje final, 30 segunditos. para Finalmente, darles a- yo entiendo que una persona que ha sido afectada con una decisión de un juez, pues le cause desazón, pero la gente tiene que entender que en este clima de polarización en que se encuentra el país, hay que fortalecer la administración de justicia como en el marco del Estado social y democrático de derecho. Y en segundo lugar, los poderes del Estado deben entender que existen normas claras para preservar esos derechos y que dejen trabajar a la administración de justicia y que dejen trabajar a la JEP. Yo creo que tenemos que pedir, Vicky, que nos sigan invitando a estos programas. Es la mejor, es una de las mejores Bienvenidos soluciones. acá, sí, ¿Por qué? bienvenidos. Por una sencilla razón, porque necesitamos que nos escuche la ciudadanía, porque nosotros no tenemos los micrófonos, por eso sale lo negativo, por eso queda esa sensación tan espantosa. Y ha faltado publicidad de lo bueno, de lo positivo, de lo que todos los días nos levanta con ese ánimo de trabajar. Vamos a darnos a conocer y este espacio puede ser un buen trampolín, Un buen porque comienzo. el Consejo Superior de la Judicatura, perdón que no nos podemos ir sin que digamos algo del Consejo Superior, pues no nos ha ayudado, por no decir poco, casi nada, para ese fin. Bueno, los jueces nos debemos a la ciudadanía. De hecho, estamos instituidos para eso, para garantizar los derechos de la ciudadanía. Lo hemos hecho en la medida de lo posible. Estamos haciendo esfuerzos ingentes porque se aumente la planta de personal. Hemos tenido una lucha constante con el Ministerio de Hacienda y con el Consejo de la Judicatura para que este personal se amplíe y tengamos la suficiente capacidad de respuesta. Queremos escucharlos y queremos que cuando haya una denuncia contra un funcionario con elementos serios de gravedad, sea puesta en conocimiento para que podamos trabajar sobre el tema y cortarle las alas a la corrupción en la justicia. Les quiero hacer una pregunta muy rápida porque de verdad ya tengo que terminar. Al alcalde Peñalosa, ¿qué le dicen? Yo podría titular esto al alcalde Peñalosa, que nos respete. Bueno, ¿Qué? que No los sé. jueces tenemos una función de control. Me va a tocar por el lado de berraco, ¿sí ve? De No, control. simplemente que no se emberraque, exigimos, que- sí Que exigimos- no se emberraque él. pero sí exigimos respeto de las decisiones Por judiciales. ahí va el Que lo titular, a ver, respeten. ¿cómo vamos a Que no se emberraque, que estamos proyectando el Estado Social de Derecho y que si no está de acuerdo y sigue berraco, pues que apele. Perfecto, ese titular me sirve más. A ustedes Apele. mil gracias, A ver, hombre, Raco, el siempre, doctor. a ustedes también que vinieron a acompañarnos, siempre aquí van a tener un espacio Muchas en la W. gracias. Muy Mil amable. gracias por estar con nosotros. Buena 12 del tarde día, para todos. 57 minutos. Gracias. Somos la tendencia número 3, nos rindió, numeral. Jueces berracos en la W, todavía puede seguir opinando.